Hola, buenas, un abrazo muy grande a todos, con mucho cariño, igual que siempre, y con mucha alegría compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del lenguaje espiritual del Señor Jesús y de la manera en la que el Señor estipuló que iba a ser a través del oír, que se iba a alimentar en nosotros la fe. Entonces, igual que siempre, vamos a pedirle primero al Señor que tome control de todo y que prepare nuestros corazones para recibir su mensaje. Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de compartir ahora este mensaje, esta palabra tuya, Señor, tan linda. Muchas gracias porque es tu Santo Espíritu el que está en nosotros, Señor, para revelarnos tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Te pido que me guíes en lo que vaya a decir para ser un instrumento tuyo y sea, Señor, tu propósito cumplido. Que pongas y selles estas palabras en el corazón de las personas que reciban el mensaje y se haga tu voluntad hoy y siempre, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Entonces vamos a hablar del lenguaje espiritual con el que hablaba el Señor Jesús, porque Él se expresaba con toda naturalidad y con toda honestidad y sinceridad y transparencia. Sin embargo, cuando Él hablaba muchas veces no era entendido o bien interpretado porque no estaba hablando con un lenguaje carnal, ¿verdad? O físico, material, a lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino que él hablaba con un lenguaje espiritual, y él entendía a la perfección el complemento entre nuestra parte espiritual y nuestra parte carnal, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cuando no hemos nacido en Cristo, cuando el Espíritu Santo no nos ha revelado todavía la profundidad de la palabra, tendemos a interpretar todo desde la carne, ¿verdad? Entonces, por eso a veces hay cosas que suenan ilógicas, que son difíciles de entender, porque según la carne no tienen lógica, ¿verdad? La palabra de Dios explica que lo que es del Espíritu es contra la carne y lo de la carne contra el Espíritu. Y entonces es importante entender el lenguaje que tenía el Señor Jesús a la hora de hablar, y no solamente el lenguaje del Señor Jesús espiritual, sino también la forma en la que Dios estableció que se alimentara nuestra fe por medio del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces también ver el complemento entre la parte espiritual y la parte histórica, la parte material, la parte profética y todo lo que Dios también dejó en su palabra para que eso alimentara nuestra fe, porque a pesar de que hay partes que no son, bueno, que tienen su contexto material, físico en este tiempo, en este lugar, en este mundo, en nuestra carne, también son parte de la palabra de Dios y también alimentan nuestra fe. Entonces vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 47. Y dice, se llama La verdad os hará libres. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad,
la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí vemos en esta palabra que es importante la forma en la que Jesús revela que, bueno, él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él está diciendo, ¿verdad? Él se está expresando y ellos no entienden lo que él dice. Él está hablando de que él hace los deseos de su padre y le dice a ellos, o sea, les hace entender a ellos que no son hijos del mismo padre, del mismo padre, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros somos hijos de Dios, somos descendencia de Abraham, pero ellos están pensando conforme a la carne, porque según la carne, al ser descendencia de Abraham, y no habiendo sido esclavos, ellos creían ser libres, ¿verdad? Sin embargo, no se daban cuenta que no, que digamos que no son libres, que ellos seguían siendo esclavos del pecado y que a pesar de lo que dijera su linaje físico, su línea sanguínea, su genealogía física, espiritualmente seguían siendo esclavos y no eran libres ni hijos de Dios, ¿verdad? Porque al ser esclavos del pecado, vivían conforme a la voluntad de su padre el diablo, ¿verdad? O sea, no eran hijos, no somos hijos de Dios simplemente porque carnalmente vengamos del mismo linaje que, que Abraham o así, sino porque espiritualmente Dios nos libera, nos liberta, nos renueva y nos libera del pecado, ¿verdad? De la esclavitud del pecado. Y ahí es donde comenzamos realmente a ser hijos de Dios, porque igual su palabra dice que Dios justifica no a los oidores de la palabra, ¿verdad? Sino a los hacedores. Entonces, ahí vemos que independientemente de cuál sea nuestra raíz, física, ¿verdad? Nuestra raíz genealógica, digamos, físicamente hablando, lo que determina nuestra relación con Dios es espiritual, ¿verdad? Entonces vemos el lenguaje con el que se expresaba Jesús a la hora de decir las cosas. Él era sincero, él era transparente, pero había un factor muy importante digamos, en el que él basaba su comunicación que no tenían los demás, ¿verdad? Que era ese factor espiritual, los demás entendían todo conforme a la carne. Entonces, si yo vengo de Abraham, yo tengo que ser hijo de Dios y así. Y Jesús les hablaba con un lenguaje destapado, transparente, ¿verdad? O sea, tomando en cuenta la parte espiritual que ellos no entendían. Por eso les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y a lo que voy también con este comentario es a la manera en la que nosotros podemos abordar un tema de Dios y de su palabra cuando la persona a la que vayamos a compartirle la palabra no tenga, digamos, desarrollado ese sentido espiritual, cuando esa persona a la que vayamos a hablarle no tenga esa conciencia propia espiritual, sino que todo lo interprete desde la carne. Para eso también vamos a ver el pasaje siguiente, que es, vamos a ver, Lucas 16, 25 al 31. Lucas capítulo 16, versículos del 25 al 31. Esta es, vamos a ver,
la palabra del rico y Lázaro, el mendigo, ¿verdad? Dice, a partir del 25, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En esta palabra vemos que importante, digamos, la, el rol la tarea que le dio Dios tanto a Moisés, ¿verdad? Que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra, al que se le reveló el Génesis, al que guió a su pueblo, este, qué responsabilidad y qué peso tan grande, ¿verdad? Las palabras que Dios puso en Moisés y en los profetas, ¿verdad? Porque los profetas, también la palabra habla de que muchas de las cosas que se le dieron a los profetas no era para ellos mismos, sino que estaban siendo guardadas o atesoradas para las generaciones futuras, ¿verdad? Para todos los que estamos hoy aquí, y que estamos presenciando los eventos mundiales que se están dando, de las profecías, el cumplimiento de ellas, la historia hacia atrás, cómo los imperios mundiales desde el libro de Daniel se han dado, cómo ahorita viene el surgimiento del nuevo orden mundial y todo lo que se viene, ¿verdad? La historia de Israel, etcétera. Entonces, qué importante ver el complemento entre la parte espiritual y la parte material, ¿verdad? Porque Dios es tan fiel que Él se permite ver en diferentes niveles, por decirlo así. Cuando una persona no ha despertado espiritualmente, Dios no deja de dar también evidencias para que las personas tengan la seguridad de que Él existe, ¿verdad? De que Él está, de que Él se ha hecho presente a través de la historia, de los profetas, de la palabra que reveló a Moisés, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de tomar nosotros en cuenta todos los factores de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, sabemos que la fe entra por el oír. Dice aquí en esta palabra que le pide el rico que mande la verdad, que de los muertos, llegue alguien y les diga a su familia que ese lugar existe de tormento, que para que evite que su familia también caiga en ese tormento, que se puedan arrepentir. Sin embargo, Abraham les dice que no, que aunque se levante alguien de los muertos, ellos no se van a persuadir, que si no escuchan a Moisés y a los profetas, ellos ya no, o sea, qué interesante, porque eso está diciendo con otras palabras que lo que no se logra con las palabras, con el poder de las palabras, no se va a lograr con milagros, ¿verdad? Porque así Dios destinó que fuera, así Dios estableció que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, por más milagros, por más prodigios y señales, no hay manera de que nosotros realmente tengamos un cambio profundo un renacimiento si no es por la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces vemos la manera en la que Dios este, nos da el fundamento histórico a Moisés y a los profetas, oigan, dice, si a esto no oyen, no habrá otra cosa que los transforme, que los renueve, que los convierta, que los cambie, ¿verdad? Entonces, también el lenguaje con el que hablaba Cristo, que era espiritual, ¿verdad? Entonces, qué importante ver cómo Dios se ha manifestado tanto en la parte material como en la parte espiritual, ¿verdad? En la parte material nos dejó todas las profecías y el cumplimiento de ellas para demostrar su poder, su palabra, su fidelidad a la hora bueno, de demostrar que Él está ahí, que realmente podemos confiar en Él.
y por otro lado Jesús habló con un lenguaje espiritual que una vez que hemos recibido al Señor, entendido, el Señor va agudizando nuestro sentido espiritual para entender ese lenguaje que, que ya no es tan lógico o tan fácil de entender desde la carne, ¿verdad? Entonces, para que tengamos presente, también dice la palabra que lo que vayamos a decir sea sazonado con gracia para que sea bien recibido, ¿verdad? Entonces, sobre todo a través de estas palabras, profundicemos en cuanto a la importancia de filtrar lo que vayamos a decir, ¿verdad? A quién se le va a decir, cómo se le va a decir, con qué palabras podemos nosotros compartir la verdad de Dios, porque no todas las personas están listas para recibir una verdad espiritual como la que hablaba Jesús, ¿verdad? Ni, ni siquiera a los que Jesús le hablaba en ese momento, que eran conocedores, lograban entender cómo, lo que Jesús quería decir, ¿verdad? Jesús se frustraba de que no entendía su lenguaje, pero sin embargo vemos que ellos veían todo desde la carne, ¿verdad? Entonces, para que tomemos en cuenta todo el complemento que Dios hace entre lo material y lo espiritual, para que siempre sepamos sazonar su palabra con gracia y la podamos compartir y sea recibida de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que les quería compartir, el lenguaje espiritual de Cristo y el lenguaje material que Dios también ha dejado para que podamos compartir su verdad y tener un respaldo histórico y espiritual de todo lo que Él ha dicho. Entonces le vamos a pedir al Señor que guarde en nosotros esta palabra y la siga en nuestro corazón. Señor Todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra, por tu amor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos agudices los sentidos, Señor, que podamos entender espiritualmente todos los mensajes que esconde tu palabra, Señor, porque muchas veces desde la carne no podemos entender todo lo que tú quieres decir, pero tú, Señor, a medida que nos agudizas los sentidos espirituales, Señor, nos haces sensibles a tu palabra y podemos entender todo lo que tú nos quieres decir. Te pedimos, Señor, por los corazones endurecidos, para que esas personas también, Señor, te reciban, incluso por la misma forma en la que tú te has manifestado a través de las profecías, de la historia, de todas esas palabras, con la fidelidad que has tenido, Señor, para demostrar que estás ahí y que eres el Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, te entregamos esta palabra y te pedimos que sea para la edificación de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy grande y que tengan linda tarde.